Y aquí nos encontramos en tiempo de entrevista en Canal 10 Televisión hoy, pues con una visita que esperábamos ya hace algunas semanas y por fin se ha dado, porque su agenda está muy completa. Me refiero a la agenda del vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una agenda completísima, esta mañana en Gran Canaria, mediodía reunión en Gran Canaria, acaba de llegar prácticamente al aeropuerto, aquí otro acto después. Bueno, la verdad es que hoy ha tocado incluso comer en el despacho, es decir, que he convocado ahí a una de las consejeras y a dos diputados para que hablásemos mientras comíamos para poder aprovechar luego una reunión, estar aquí. Vengo de Gran Canaria esta mañana, pero bueno, este es el día a día. Gobernar en Canarias es sumamente complicado porque estamos todo el día en la guagua, que además es verde, que va entre islas, que se llama Vinter, ¿no? Exacto, el problema es pues eso, somos un archipiélago y de isla a isla pues hay que viajar. Esta mañana presentabas en Gran Canaria, porque ya va a entrar en vigor, estamos oyendo hablar de estas nuevas ayudas y de este nuevo proyecto hacia los autónomos desde hace ya algunas semanas, pero hoy se presentaba en Gran Canaria. Sí, hemos tenido la oportunidad de presentar hoy una de las medidas que engloba ese paraguas del Plan Respaldo Autónomo, un plan que lleva consigo pues, una serie de ayudas a mejorar la vida del autónomo. En esta parte hablamos de la conciliación familiar y laboral, hablamos de un programa que se llama Concilia, que tiene tres aristas, tres apartados específicos, en donde lo que pretendemos es evitar que el autónomo tenga que decidir entre trabajar o cuidar a los suyos, entre trabajar o tener un hijo, entre trabajar o cuidar a su familia. Y me explico. El Concilia 1 lo que pretende es que para una mujer autónoma que esté embarazada y este embarazo sea de riesgo, o para aquellos padres autónomos o madres que tengan que tomar esa baja por maternidad, pues puedan contratar a alguien que les sustituya en su puesto de trabajo durante ese periodo de baja. Si luego continúa ese contrato con esa otra persona, tendrá más ayuda. Luego tenemos el Concilia 2. El Concilia 2 lo que lleva consigo es poder contratar a alguien para que cuide a tus niños o niñas en casa o a tus personas dependientes que puedas tener también en casa. Es decir, una persona que tú puedas contratar y por lo tanto te ayude. Como autónomo. Como autónomo. Siempre hablamos del autónomo, ¿no? Siempre hablamos de esa persona que al fin y al cabo los autónomos en Canarias son los que potencian nuestra economía. Hoy hablamos de que tenemos más autónomos en Canarias que desempleados. Esta es una cifra importante, 147.300 y algo. ¿Y eso qué nos cuesta? Porque yo hablo con compañeros, amigos, y nos cuesta mucho dar ese paso de decir, oye, voy a hacerme autónomo, ya tengo una experiencia, puedo crear mi propia empresa, sobre todo en el tema de que yo me muevo más, audiovisuales, perdón, y siempre cuesta como dar ese paso, pero está mejorando muchísimo para que uno pueda ser autónomo. Sí, yo creo que medidas como las que estamos comentando del Concilia, ¿no? Que nos faltaba una pata de las tres que yo dije que tiene el Concilia, que es aquellas personas que en lugar de contratar a alguien para cuidar a sus hijos, los lleva a una guardería, pues lo que hacemos es que le sufragamos el coste de la guardería. O alguna persona dependiente, en lugar de contratar a alguien para que le cuide, pues los lleva a un centro de día, pues también sufragamos ese coste. O llega el verano. Fíjate, lo del verano, claro, yo es un problema. Con mi visión como alcalde esto lo tengo sumamente claro, ¿no? Padres, madres que dicen, ¿y ahora? No hay un taller de verano, no hay donde poder llevar a mi hijo que siga formándose, que juegue, que se entretenga, que le cuiden mientras yo tengo que ir a trabajar. Pues esto le pasa al autónomo. Entonces, ese taller de verano, que el autónomo lleva a su niño, que lleva a su niña, también se lo sufragamos, es decir, contra factura, algunas ayudas que van directas para esa conciliación que hablamos. Por lo tanto, bajas por paternidad o maternidad, ayudas para contratar a alguien que cuide de los tuyos o
prestaciones de servicio, guarderías, centros de día, talleres de verano. ¿Esto va a ser sufragado por el Gobierno de Canarias? Esto va sufragado por el Gobierno de Canarias. Ya está publicado en el boletín oficial, a partir de mañana se puede solicitar y hay un dato sumamente importante, tiene carácter retroactivo. Es decir, si algún autónomo ha incurrido en alguno de estos gastos desde octubre del año pasado, desde octubre del año 2025, también puede solicitarlo. Porque imagínate a un autónomo que tenga a su niño o a su niña en la guardería. Claro, lo tiene durante este curso escolar, es decir, desde el año pasado. Desde septiembre, octubre. Presentando esas facturas, el gobierno le va a sufragar ese coste de la guardería hasta un 70%, estoy hablando ahora de memoria, pero creo que ese es el tope, y es una ayuda desde mi punto de vista sustancial. De hecho, esto no es que se nos ocurra y ya está, sino que nosotros tenemos un observatorio del autónomo que es una escucha activa, en la que nos dicen qué es lo que necesitan, qué es lo que sugieren, qué es lo que les preocupa, y después de la cuota de la seguridad social, que ya no compete a la comunidad autónoma, el autónomo que quiere que le bajen la cuota de la seguridad social, pero eso no nos compete a nosotros, aparecen dos cosas: franquicia del IJIC, que eso si quiere hablamos luego, y esta situación de poder conciliar su vida laboral con su vida familiar. Importantísimo, además, algo que desde el Partido Popular, y en este caso tú has defendido incluso antes de entrar al gobierno, a pertenecer al gobierno de Canarias, que era esa ayuda y esa estar pendiente de los autónomos, que son esa parte tan importante de la sociedad, y que muchas veces cuando oímos hablar de los autónomos dicen, es que estoy desamparado, es que a veces es que no se puede porque no facturamos lo suficiente y no se puede seguir adelante. Yo he creído en el autónomo toda mi vida. Quizás porque he nacido en una casa donde mi padre ha sido autónomo toda la vida, con lo cual, pues eso a lo mejor te ha ido mostrando la importancia que tienen los autónomos, pero cuando llegas al gobierno te das cuenta de cuál es la base, de cuál es el sostén de la economía canaria, y ves con claridad que la microempresa, el autónomo, es quien realmente sostiene nuestra economía. Por lo tanto, un gobierno como el nuestro no puede mirar hacia otro lado, no puede obviar la realidad, y ya les hemos escuchado, ya los hemos visto incluso en la calle protestando contra el gobierno central, que todos los días tienen un coste superior al anterior. Bueno, pues nosotros en nuestra medida de lo posible ya hemos implantado la cuota cero, la franquicia del IJIC que hablábamos anteriormente, y hoy hablamos del Plan Concilia. Me gustaría hablar de la cuota cero, porque es una medida que yo creo que tiene una importancia enorme, y a lo mejor no llega a la gente que tiene que llegar, o no ha llegado todavía a la gente que tiene que llegar. Bueno, la cuota cero ya empieza a tener una mayor consolidación en la política del gobierno y una mayor comprensión por parte del autónomo. Es para aquellos que cumplen su primer año de vida. Aquel autónomo que cumple su primer año de vida en Canarias, pues el gobierno le devuelve el 100% del pago de la seguridad social, de la cuota del autónomo que ha ejercido durante ese primer año. Con lo cual, esta es una medida sumamente importante. En el año 2025 creo que fueron en torno a unos 3.600 los autónomos que se han visto beneficiados de la misma, y en este año 2026 también hemos ya publicado desde 1 de enero esta cuota cero para quienes van cumpliendo porque han nacido en el ejercicio anterior. Hoy estamos en mayo, pues quienes iniciaron su actividad a principios del año del 25 ya pueden solicitar esa devolución de la cuota de la seguridad social, porque el gobierno de Canarias se lo va a hacer. ¿Se da la cuota completa o se da un tanto por ciento de la misma? No, se da la cuota completa. Es verdad que el autónomo en su primer año se acoge a esa tarifa plana, pero en esa tarifa plana tiene una cuantía determinada, ¿no? Y esa cuantía determinada es la que le devolvemos al cumplir el año. Es cierto que el autónomo tiene que desembolsar ese pago inicial y luego nosotros le hacemos la devolución completa. Hay un tema importante del Concilia que es contrario a esto, me acabo de acordar por la conversación. Sí. Es decir, en el Plan Concilia, lo que hablábamos antes, sí es verdad que adelantamos gastos. Adelantamos gastos en la contratación, adelantamos gastos. Es decir, no tiene que haber un desembolso inicial por parte del autónomo para después nosotros devolverle el dinero, sino en determinadas ocasiones, en función de lo que sea, sí, dentro de las 3 concilias que les acabo de mencionar, hay una parte que sí
sufragamos inicialmente. O sea, que ustedes sufragan desde el Gobierno de Canarias, se sufraga ese gasto que tiene que hacer el autónomo y luego presentando los papeles pertinentes y los requerimientos, pues ya se tiene en cuenta y se sabe que no va a haber ningún problema y que todo va a estar bien. Bueno, como todo, ¿no? Cada subvención tiene que tener una justificación y si no hay justificación claro, se solicita la devolución. Y además la devolución siempre va con recargo, con lo cual no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a pagar intereses de más por no haber hecho las cosas bien. Yo creo que esto está más que regulado, más que esclarecido, todo el mundo sabe cómo funciona y esta es una ayuda muy importante desde mi punto de vista al autónomo para que pueda dedicar el tiempo realmente centrado en su negocio y esto le va a dar mayor productividad, mayor competitividad y mayor rentabilidad a su negocio, porque no es lo mismo que tú estés trabajando, suene tu teléfono y tengas que salir corriendo porque tienes que ir a buscar a tu niño o a tu niña, que si tienes a alguien de confianza, y ahora abro un paréntesis, cuando hablo de confianza, puedes contratar a un familiar. Se puede contratar, o sea, no tiene por qué ser una persona ajena a la familia, sino que incluso se puede contratar a un familiar para que haga ese servicio. Exacto, con lo cual hablamos de confianza, ¿no? Oye, poner a tu niño o a tu niña a que lo cuide alguien siempre necesitas confianza. Bueno, esa parte creo que también es fundamental. Por lo tanto, ese autónomo que está trabajando, si suena ese teléfono, a no ser que sea algo muy urgente, pues tiene quien pueda atender y él seguir en su negocio. O si tiene que llevar a su padre, a su madre, a un centro de día, y ese centro de día, pues, en lugar de poder llevarlo a las 8 de la mañana, lo tiene que llevar a las 9, quizás es una hora que no puede dedicar a su negocio, sin embargo ya tendrá la posibilidad que le lleven. En definitiva, lo que estamos pretendiendo es liberar, ayudar al autónomo, no solo en el coste económico, que también y es sustancial y es fundamental, sino en la operatividad, en la productividad de su propio negocio para que éste sea rentable. Al fin y al cabo es su modo de vida, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque son medidas importantísimas que van a afectar a un montón de gente. ¿Todo el mundo se puede acoger a este tipo de ayudas, a esta iniciativa del Gobierno de Canarias? Mira, cuando sacamos, sonrío porque es curiosa, ¿no?, la situación. Cuando sacamos la cuota cero, oye, yo salí a pecho descubierto, claro, y dije, oye, esto es una magnífica noticia, y además lo sigo creyendo, pero recibí algún palo por una cosa, y es, ¿y nosotros que llevamos mucho tiempo? ¿Y el autónomo que no se acaba de iniciar? ¿Por qué todo siempre es para el que se inicia? Bueno, ya ven, la franquicia del IGIC que hablábamos antes, o este plan Concilia, no es para el que se inicia, da igual. Este vale para todo. Media hora a que lleves 10 años, es decir, si eres autónomo, esa es la única condición y tienes una baja por maternidad, eres autónoma y en lugar de cerrar tu peluquería, tu tienda, tu negocio, porque tienes un embarazo de riesgo, por ejemplo, y tienes que tomar sí, que tienes que reposo, casa, pues en lugar de tener que cerrar tu negocio, puedes contratar a alguien que siga con tu negocio, que siga atendiendo tu negocio y tú, mientras tanto, pues te dedicas, en ese caso, a lo importante que es cuidar a tu bebé. Tendrías que seguir, me imagino, pagando, porque lo estoy diciendo para aquellas personas que se pueden estar preguntando, se tendrían ese tiempo que vas a necesitar a otra persona, seguir pagando tu seguro, tu autónomo, como lo has hecho siempre, claro, porque el negocio va a seguir funcionando. Claro, vamos a ver, el autónomo, a no ser que se dé baja, ¿no? Claro. Tiene que seguir en el pago de su seguridad social, que esa es otra de las cuestiones que hablaremos un poco más adelante no hoy, sino dentro de unos meses, en la que presentaremos una medida que va relacionada con la IT, con la baja temporal, tanto por una baja laboral como por una contingencia común. El autónomo, sabes que tiene que pagar los 60 primeros días. Sí. Bueno, de eso hablaremos porque el gobierno también les va a pagar esos 60 días. Pero esa es una medida que va un poco más adelante, todavía no ha sido publicada, lo publicaremos en breve, me atrevo a decir que antes del verano. Pero hoy estamos hablando de, particularmente, en la baja por maternidad o por paternidad. Importantísimo esto que nos cuenta. Hay un montón de gente que seguramente nos está viendo que llevan como autónomos muchos años, otros que han comenzado hace nada y otros que se lo están pensando. La verdad es que con este tipo de medidas se abre una ventana a que se creen nuevas empresas
y a que el tejido del trabajo, pues el tejido de la empresa siga avanzando, que no nos quedemos estancados, que hay ayudas y se puede seguir. Pero también hablamos de natalidad, ¿eh? También. En esas encuestas que hacemos a través del Observatorio del Autónomo, muchas veces se refleja la opinión de la mujer, particularmente autónoma, que nos dice, oye, yo no tengo un niño, no tengo un hijo o una hija, porque ¿y qué hago con mi negocio? Sí, pongámonos en situación de una mujer que tiene un negocio donde trabaja ella sola, que es una gran mayoría. Sí. Embarazada, un embarazo de riesgo, se tiene que quedar en casa, luego tiene que dar a luz, tiene que atender a su bebé durante esos 15 meses, 16. ¿Qué hace con su negocio? Tiene que cerrarlo. Sin embargo, esta medida va a ayudar a la toma de decisión para la natalidad. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido de que no solo va a ayudar al negocio en sí, sino que va a ayudar a que tú digas, ay, pues ahora no tengo que cerrar mi negocio. Yo voy a poder contratar a alguien, me van a ayudar a sufragar ese gasto, con lo cual seguramente haya un replanteamiento de esa situación. Mucho mayor e importantísimo. Y no solo en el tema de la maternidad, sino hablamos a lo mejor, hablabas de la mujer, de la importancia de la mujer cuando pues uno se hace autónoma, crea su propia empresa. Los mayores, que muchas veces tenemos familiares mayores y alguien se tiene que hacer cargo. Sabemos que los centros para mayores están que no pueden más, las listas de espera son enormes y muchas veces la mujer, pues por costumbre es machista, pero es así, por costumbre es la que se suele hacer cargo de los padres, que muchas veces no están en las condiciones como para dejarlo solo, y si tengo un trabajo, ¿qué hago? Dejo ese trabajo. De esta forma, con esta ayuda, con este Concilia, se puede solventar y podemos buscar a alguien a lo mejor que cuide de nuestros padres mientras nosotros seguimos ejerciendo nuestra labor. Sí, podemos hacerlo de manera directa, contratando a alguien, incluso a un hermano, a una hermana. Sí, que eso es importante, que lo decíamos antes, que no, claro, o sea, pueden ser familiares. Claro, es decir, ¿quién mejor que un hijo o una hija para cuidar a su padre? Y a lo mejor tu hermano o tu hermana, tú eres autónomo y tu hermano o tu hermana no está trabajando, o está trabajando en otro sitio, porque esas otras no tienen que ser desempleados, ¿bien? Puede estar trabajando en otro sitio y le interese que tú como autónomo le contrates para cuidar a su padre. Entonces, esta es una medida que desde mi punto de vista acerca a la familia también. Volvemos otra vez a la familia, a la conciliación, a la oportunidad que brinda esta ayuda para poder tener a nuestros mayores también en buenas manos. Y si la decisión es no contratar a alguien, sino llevarlo a un centro que le atiendan, pues también existe el Concilia 3, que es el que le ayuda a poder ir contra factura sobre el gasto que se ejerce, que se lleva a cabo en ese cuidado. ¿Esto va a entrar en vigor ya? Ya entró. Ya entró. En cuanto estén viendo esta entrevista, amanece y ya está en vigor. Y ya está en vigor. ¿Y la gente lo puede solicitar? ¿Dónde tienen que solicitarlo? Lo pueden solicitar a través de la web de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Ahí obtendrán toda la información. También es cierto que estamos dirigiendo información a los colegios profesionales, asesorías, para que tengan esa información y puedan asesorar a sus clientes en esta materia. Es decir, que vamos a intentar abrir el abanico para que la información llegue lo máximo posible y de la mejor manera, es decir, de la manera más sencilla, ¿no? Con lo cual creo que los graduados sociales, abogados, etcétera, son quienes mejor podrán ayudar a su cliente, en este caso a los autónomos, a llevar a cabo toda esta operación. Pero si lo hacen de manera directa, lo hacen a través de la consejería. Hombre, normalmente uno cuando es autónomo siempre tiene una gestoría pues que le ayuda, claro, y es el que le lleva a todo, y ahí es donde tiene que estar la información necesaria, y yo animo a que la gente acuda a su gestoría, a su gestor, y que pidan información, porque me parece un tema importantísimo, que va a ayudar a muchos que ya son autónomos y a otros que se lo están pensando, que yo creo que les va a venir maravillosamente bien. Y lo que decía yo, ese tejido empresarial que se puede ir ampliando, la conciliación familiar, una medida que cuando la escuchamos nos parece, no sé, es como
cuando estás en un desierto con mucha sed y de repente te llega una jarra de agua fría que tú dices, me apetecía y es lo que necesitaba en este momento, yo creo que va a venir muy bien a la sociedad, ¿no? Bueno, de hecho, creo que hay mucho Santo Tomás, y me explico, ¿no? Hasta que no lo vea, no lo creo. Porque particularmente en las redes sociales te llegan ese tipo de mensajes. Cuando lo vea lo creo. Y yo les entiendo. Claro que les entiendo, porque al final han sido tantos años en el desierto, como tú decías, sin beber agua. Ha sido tanto tiempo en el que ven que en su bolsillo entra una mano y saca dinero, y en su bolsillo entra una mano y saca dinero, que al final cuando tú ofreces medidas tales como estas, o como las que hemos mencionado, mucha gente dice, esto tiene trampa. ¿Cuál es la letra pequeña? Bueno, no tiene trampa, no tiene letra pequeña. Tiene unos límites económicos, eso es cierto, esto no es... no se regala dinero por regalar. Claro, no es una carta, no es un cheque en blanco, claro. Pero no tiene trampa ni tiene letra pequeña, es decir, lo estamos contando tal cual es. Ayudamos al autónomo a que concilie su vida familiar con su vida laboral. Este es el objetivo. Y esto también de alguna forma ayuda a que no se trabaje en negro, que todavía hay mucha gente que lo sigue haciendo, que no se hace un seguro, que no trabaja para una empresa, tiene la suya propia, trabaja... bueno, lo que todos sabemos, y esto va a ayudar a que mucha gente tome la decisión de decir, oye, me hago mi seguro autónomo, donde voy a tener una serie de derechos, donde voy a cotizar, donde voy a poder cobrar una pensión el día de mañana y encima con una serie de ayudas que antes no existían, pero que van a hacer posible muchas realidades y que salgan muchas empresas adelante. Mire, yo hablaba el otro día con un peluquero, no voy a decir quién porque lo van a conocer. Yo seguro que sí. Y me decía... Oye, yo he valorado si continuar o no. Y me dijo un amigo común, me decía él a mí, que ahora han sacado esto del IJIC y eso me va a salvar. Explícame un poquito más en qué consiste y le expliqué. Digo, mira, tú facturas hasta 54.000 euros anuales. No, oye, pues te vas a poder acoger a esto. Es voluntario. ¿Y qué significa? Que tú cada 3 meses no tienes que hacer la declaración del IJIC. No tendrás que pagar. Es verdad que tú cobraste ese IJIC durante esos 3 meses y luego lo que Hacienda te dice es, si usted ha pagado menos de lo que ha cobrado, devuélvamelo. Ahora ya no. Ahora ya esa parte no la tienes que hacer. Tampoco tendrás que pagar la asesoría, la gestión que conlleva. Tampoco tendrás que dedicarle tiempo para recuperar todas las facturas que ha generado para llevarlo. Con lo cual... este es el fin de esa medida. Dice, no, si yo te digo a ti que la duda que tenía la he solventado con este asunto, porque a mí esto me viene de maravilla. Eso para mí ya es sumamente satisfactorio. Es decir, el saber que hay una persona que va a salvar su actividad económica, su comercio, su negocio, porque una medida que hemos implantado le va a ayudar, para mí es sumamente positivo. Muchas ideas, muchos proyectos que se están llevando adelante. Manuel, me imagino que, ya vamos terminando la entrevista, pero me imagino que cuando se consiguen sacar estas realidades adelante, cuando hay un observatorio del autónomo con el que se trabaja a diario, con el que están pendientes de cuáles son las necesidades, que eso es muy importante, el contacto con el problema directamente, y se pueden sacar este tipo de proyectos. ¿Por qué cuesta tanto sacarlos? ¿Por qué todos los partidos dicen que van a hacer? En este caso es el Partido Popular y el que lo está llevando a cabo. ¿Pero por qué cuesta tanto? Cuando es un problema que está enquistado en la sociedad desde hace muchísimos años. Mira, lo primero es que hay que creer. Las cosas van mejor o peor en determinadas cuestiones en función de la creencia de quien le toca dirigir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me gusta el deporte. Y además creo que el deporte tiene muchas ventajas. Hoy en día hay un municipio en el norte de Tenerife que se llama Los Rolejos, que se ha convertido en la casa del deporte. ¿Algo tiene que ver el que a mí me guste eso? Sí, eso es indiscutible. Ahora, ¿por qué hay medidas en favor del autónomo que podían haber salido antes y no salieron? Porque no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. No es una cuestión legal. Porque ni la ley ha cambiado, ni es que haya muchos más recursos que antes. Por lo tanto, es una cuestión de creer. Y como yo en este caso, creo en la importancia que tiene el autónomo en nuestra economía, pues hemos fijado la mirada hacia ahí, hemos potenciado
las políticas que hay que llevar a cabo en pro y en favor del autónomo y empiezan a verse hechas, ¿no? A ser realidad. Sigo insistiendo, hay mucha gente aséptica, hay mucha gente que no cree que esto va a salir adelante. Y cuando yo presenté el plan respaldo, hay mucha gente que decía, esto pinta bien, pero hasta que no lo vea, bueno, que ya empiezas a notarlo. Ya tenemos una cuota cero que mucha gente se ha beneficiado, ya tenemos hoy el plan, el Concilia, tendremos ahora en septiembre la parte de la franquicia del IJIC, antes de verano hablamos de la baja, hablaremos de la baja temporal. Que tendrás que venir por aquí para hablarnos de eso, porque me parece también muy, muy interesante. Claro, porque al final, el otro día yo contaba un ejemplo, ¿no? de un taxista. El taxista para su coche, no hay carrera, no hay ingreso y sin embargo tiene que seguir pagando la seguridad social, ¿no? Oye, ¿por qué no ayudarle en ese sentido? Entonces, sigo insistiendo en lo mismo. A esa pregunta de por qué antes no y ahora sí, tiene mucho que ver el que tú creas, en este caso en el autónomo, ¿no? Podríamos hablar de otras muchas cosas. Porque a veces la ideología es importante, claro que sí. Yo soy un hombre liberal y creo en la economía liberal, pero es cierto que también va la forma de ser de las personas y la importancia que tú le brindes a cada una de las cuestiones. Pues me parece maravilloso, yo creo que es una muy buena noticia para todos los autónomos o para aquellos que se lo estén pensando. Este tipo de ayudas van a poder hacer que podamos tener esa libertad para crear nuestra propia empresa, si la tenemos, para seguir manteniéndola, para seguir teniendo conciliación familiar. Lo de IJIC me parece maravilloso, no tener que estar cada 3 meses mostrando facturas, gastando evidentemente en gestores. Me parece increíble. Yo desde aquí me imagino que animar a la gente a que acudan a su gestoría, que acudan a vicepresidencia del Gobierno de Canarias, a esa página, para que se informen y vean la letra pequeña, porque nos lo está diciendo el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es el que ha hecho posible y el que está dando prueba de lo que va a suceder. Por lo tanto, si después hay letra pequeña, el que se coge los dedos no yo, ya queda grabado. Bueno, día 19 de mayo del 26, Boletín Oficial de la Provincia, y ahí verán toda la comunicación, toda la publicación de en qué consiste el Plan Concilia. Y verán que no hay letra pequeña. Está toda escrita al mismo tamaño. Que luego no digan, es que dijeron, no, esta vez, y si no, lean e infórmense, porque hay que estar informados, porque también nos pueden llegar cosas de otros lados y muchas veces sacamos conclusiones equivocadas. Manuel, los realejos en fiesta, yo es que se lo tengo que sacar porque claro, uno tira, los realejos en fiesta preparados ya, ¿no? Preparado, ya he disfrutado parte de ellas. Sí, pero ya tiene tiempo lo que queda. Bueno, creo que estoy en el 7 Islas. Maravilloso, 7 islas, 8, que es verdad que es graciosa. Bueno, depende si vienen la parranda de la Graciosa, que es una parranda que va y viene, depende. Depende del año, ¿no? Pero claro, uno tiene como marca esa definición del festival, el más antiguo de Canarias, y que, si Dios quiere, estaré allí. Y creo que alguna cosa más, lo que estoy pensando en agenda, me hubiese gustado estar en el Ganado, pero me coincide Día de Canarias. Día de Canarias, 30 de mayo. Estoy en Gran Canaria por la mañana y no podré estar. Y esa misma noche es el 8 Islas, con lo cual estaré ahí, si Dios quiere. Oye, un vicepresidente, un beso a los niños, a la familia, a la mamá, porque ella sabe que yo la aprecio muchísimo. Y nos seguimos viendo, nos veremos por los realejos, pero sabes que tiene las puertas abiertas para seguir hablando de autónomos y de un montón de cosas con las que se están trabajando y que estamos viendo. Claro, van pasando los años, ya son 3 años en el Gobierno de Canarias, 3 años, sí. Y ahora es cuando se van viendo los resultados, porque claro, todo necesita un proceso y todo necesita un trabajo previo. Claro, es que a veces se cree que cambiar el ritmo, esto es como, yo siempre he dicho, como un barco, ¿no? El barco tú le puedes cambiar el rumbo, sí, pero necesita tiempo, no es un coche, que tú giras el volante y cambia de sentido. Aquí hay que darle al timón y cuando le das al timón, poco a poco empieza a cambiar el rumbo. Pero cuando se ven los resultados, tan solo la satisfacción personal del trabajo hecho
yo creo que es lo que da aliento a uno para seguir manteniendo el ritmo de vida que lleva, que ya es muchísimo. Vicepresidente Manuel Domínguez, gracias por estar aquí. Nada, un placer y muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, nos veremos nosotros en la fiesta Nos de los vemos relevos. por ahí por los relejos. Y ustedes, nada, que sigan aquí en la compañía de Canal 10 Televisión.